¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, no sé exactamente a qué hora nos estén viendo. Les damos la más cordial de la bienvenida a este sexto programa de este proyecto que iniciamos hace unos meses ya en conjunto en Serendipity con todo el equipo que trabajamos acá. Bueno, el día de hoy vamos a estar Freddy Estrada y su servidora Ana Ballinas platicando sobre un tema pues que nos parece interesante. Me parece que es un tema también mucho para papás, ¿no? Que es mitos y realidades de la psicoterapia infantil y un poco esta pregunta de cuándo debo de llevarlo, ¿no? Que creo que nos sirve a todos. Sí, hablar acerca de cuáles son a lo mejor los signos o las alertas que como papá o como mamá deberías notar, vamos a decirlo así, o darte cuenta para poder buscar ayuda de un profesional en el área y como un poco a lo mejor despejar estas dudas porque quizás somos de parte de una generación que no creció con tanta ayuda psicológica y ahora que nos toca ser papás o nos toca ser mamás, muy seguramente pasan muchas cosas en tu cabeza y pues quizás eso hace que no tomes una decisión, ¿no? Bueno, yo te haría una pregunta, Freddy, o haría este comentario como para empezar la plática, que es esta idea que yo he escuchado incluso de muchos terapeutas que no atienden niños y dicen, es que la psicoterapia es para los papás, no es para el niño, ¿no? Y yo siempre digo, no, porque también los niños requieren un espacio, ¿no? Donde Claro. poder hablar Sí. de lo que les está pasando. ¿Tú qué crees de eso? Definitivamente creo que sí tienes razón este comentario porque un niño o una niña ya es una estructura de personalidad, o sea, ya trae consigo una estructura que además si ya tiene 7, 8, 9, 12 años, por ejemplo, ya se ha construido de varias experiencias y ya ha atravesado por varias situaciones que muchas veces no son tan positivas. Lo cierto es que creemos que la infancia es muy rosa, ¿no? O sea, hablamos mucho de la felicidad, de promover espacios de escucha, de ayuda, ahora se habla mucho de la crianza positiva. Y un poco como adultos, a lo mejor a ti te ha pasado, desdibujamos mucho los problemas de los infantes. O sea, como que decimos, ¿qué tantos problemas pueden tener? ¿No? O qué, Es de niños. ajá, o qué tan grave ¿Qué puede... tan grave puede ser? Exacto, entonces ¿No? yo creo que sí se necesita la atención, digo, independientemente de lo que creamos tú y yo, hay allá afuera gente, tú y yo nos dedicamos a esto de atender a menores, porque es muy importante reconocer esta subjetividad, muy nueva en comparación de los papás o las mamás, pero pues al final Claro, es de una adultos. subjetividad que se está construyendo, ¿no? ¿Qué te ha tocado a ti en el caso de los papás? Y sobre todo, ¿sabes qué, Freddy? Como darle el espacio al niño de poder decir lo que está viviendo desde su percepción, ¿no? Porque esto que decías de que los adultos un poco desdibujamos lo que les pasa a los niños, creo que muchas veces no logras ver, o como papá tú crees que lo sabes, Sí. pero muchas veces no sabes exactamente lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Sí, Y sí, es sí. bueno que a lo mejor alguien que no está metido en el círculo de tu familia pueda tener con este niño una charla que no es esta mamá hablándole y diciéndole, tenme confianza, porque eso hacemos las mamás, Claro. ¿no? Es que debes de tenerme confianza, dime lo que te está pasando. Y muchas veces los niños no te van a decir o no te quieren decir para que tú no te preocupes o no te Sí. sientas mal o no te enojes más o no te dicen nada, ¿no? Sí, es cierto. O sea, se habla de que los menores manejan un lenguaje como muy social, muy enfocados en la otra persona y que solo el lenguaje, digamos, en primera persona tiene que ver con lo que sienten, por ejemplo, con lo que les duele, les pica, el hambre y demás, ¿no? Pero también es un entendimiento de una comunicación de un adulto que está asistiendo a un niño pues todo el tiempo, ¿no? Porque así lo hacemos las papás y los mamás así le hacen todo el tiempo porque estás pendiente del hambre, del frío, del agua, de todo, ¿no? Pero cuando llegan a terapia es muy cierto que hay mamás que dicen, es que le cuenta muchas cosas, ¿no? Ajá, a usted sí, a mí no me cuenta. Ajá. O él dice ¿No? que habla todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y la maestra a lo mejor dice que es muy callado y me tiene muy sorprendida. O lo contrario, en casa es un angelito y en la escuela no es un angelito, ¿no? Sí, sí, sí. Y van revelando o hablando de cierto discurso, pero lo interesante de los niños también tiene que ver porque el discurso sí es mucho en lo que ellos viven, perciben y entienden, pero también tiene mucho que ver con lo que ellos ven de los demás. Sí, claro. Sí, o sea, hay niños que llegan y te narran episodios muy complicados en la vida de su familia, por ejemplo, la violencia, ¿no?
No, claro. O te dicen mi mamá, a lo mejor ahorita no pudo venir porque le duele mucho su ojo porque ayer mi papá le pegó, ¿no? Y ellos a lo mejor o ellas a lo mejor lo dicen en un tono más libre o que pareciera visto desde afuera como coloquial, pero sin embargo para llegar a este tipo de revelaciones o este tipo de contenido, la realidad es que ellos también tienen que probar que pueden confiar en nosotros. Claro, ¿no? O sea, la idea es que este entorno terapéutico infantil tiene su propio encuadre, ¿no? Su propia forma de trabajar. Sí. El terapeuta infantil necesita promover en este espacio muchísima confianza, muchísima vinculación, ¿no? Sí. Que el niño quiera llegar, que ese es trabajo del terapeuta, ¿no? Sí. Y un poco, a veces los papás no entienden, cuando ya están en proceso muchas veces, que no somos el que regaña, ¿no? Porque no falta el papá que te llega y te dice, hoy se portó mal, para que hable con él, ¿no? Y a lo mejor tú dices, ok, señora, me sirve, ¿no? Pero no voy y le digo, ¿por qué te portaste mal en la escuela? O sea, un poco eso no sucede en la terapia para que los papás sepan, ¿no? Sí, no es un correctivo. No somos, o sea, exacto, no somos el maestro que regaña, somos los terapeutas y justamente lo que facilitamos en el proceso es que el niño se sienta en confianza de hablar y decir todo lo que le preocupa, ¿no? Sí. Y que va a haber un espacio con los papás donde les vas a poder contar un poco qué ha estado sucediendo en general en el proceso, porque tampoco les vas a contar todo lo que has hecho en el proceso. Claro, es que hay cosas que... Porque así como los adultos, ¿no? Así como los adultos que les decimos que hay un secreto profesional, también con los niños guardamos el secreto profesional. Eso sí sucede en la terapia. Y también se les plantea así, o sea, también se les dice, hay cosas que tú me vas a contar, que yo no se los voy a compartir a nadie, ¿no? Yo ahorita pensaba con lo que decías el tema de ganar confianza. Como adulto... Yo creo que sí llegas a la terapia pensando, ¿será que puedo confiar en este terapeuta? Pero normalmente te sueltas más fácil. Pero como niño es un poco decir, no sé si contarte porque no sé muy bien si entiendo cómo me siento. Y no sé si a lo mejor le vas a decir a mi mamá. En una lectura yo leía, ¿no? Que los niños hacen... la prueba del amor, la prueba de la confianza y la prueba de la memoria. Sí, y seguro te ha pasado, ¿no? Que les preguntas, ¿cuántos hermanitos tienes? Y te dicen, ya te dije. Y dices, así es cierto, ya me contó. O esto que les decimos, en este lugar puedes hacer y decir casi todo lo que tú quieras, también lo prueban, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad es que sí se puede? ¿O de verdad yo a esta persona que no conozco le puedo decir todo lo que yo le quiero decir? Claro, lo van a probar. Porque somos adultos y generalmente los adultos allá afuera no son así. Bueno, es que estamos trabajando para un niño 1 hora a la semana en promedio y si tenemos, no sé, 15, 16 pacientes, 8 pacientes, al final nuestra cabeza está involucrada en eso y en todo el resto de nuestra vida. Pero ellos llegan como con esta ilusión, como con toda esta atención y sí pasa. Que a veces dices, mi mamá era, no sé, doctora. No, me dijiste que era estilista. No, o sea, que sí hay un tema ahí de ver cómo ellos te prestan mucha atención. Claro. Y sí es cierto, yo creo que sí hacen esas pruebas. Y esto que acabas de decir es bien interesante, Freddy, o sea, y que yo creo que eso es lo rico del proceso y de los espacios para los niños en psicoterapia, que nosotros los vemos una vez a la semana, no estamos creando, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo, digo, yo soy mamá y soy terapeuta infantil. Sí. Yo no puedo ser terapeuta infantil de mi hijo. No. Porque no puedo, porque es mi hijo y porque yo lo que estoy haciendo es criar a un niño. Es un papel. Formarlo, ¿no? Que se lave los dientes, que los zapatos. Exacto. Y el terapeuta no va a hacer eso, no va a criar, ¿no? Eso es bien importante entenderlo. A veces las maestras o la escuela, junto con el núcleo familiar, demandan una solución para el espacio terapéutico. Por ejemplo, en un tema de conducta, ¿no? O sea, dicen, no tolera la frustración y como no tolera la frustración se para y patea todo lo que tiene a su alrededor. Y entonces te lo mandan a terapia. Razón suficiente para ir a terapia, claro, ¿no? Porque a lo mejor está tan alterado a los 8 años y eso es algo que llama mucho la atención. Pero quizá descubrimos que no hay nada emocional que tratar. O sea, es decir, llega la familia, no encuentras un problema en la dinámica familiar, no encuentras un problema en el tema del deseo. Que es meramente conductual. Ajá. Pero sí encuentras que a lo mejor no hay límite en ningún lugar, ¿no? Okay. O un abuelo o una abuela atravesada en la crianza, ¿no? Y entonces tú devuelves esto hacia el sistema de la escuela o hacia el sistema familiar y yo he notado mucho la reacción de, ¿cómo? ¿No? O sea, como...
Entonces todo esto lo podríamos normar o todo esto no es un tema emocional. Ajá, sí, Y lo contrario también, o sea, yo he notado notas, yo he llegado a tener notas que dicen, necesito, por favor, así, de una maestra, ¿no? Lleva 6 sesiones con usted, no hemos visto avance, necesito que trabaje en que deje de patear las cosas, ¿no? Que yo creo que eso es bien interesante, ¿no, Freddy? Hablando de esto de los mitos, de que no somos magos, ¿no? O sea, no componemos niños con una varita y decir clic, ¿no? Sí. O sea, un poco así como los procesos psicoterapéuticos llevan un tiempo de adultos, también con los niños llevan un tiempo, pero además creo que ahora tú acabas de algo que es súper importante, que es que la familia tiene que estar involucrada en el proceso. No es terapia familiar, porque nosotros no somos terapeutas familiares, estamos trabajando con el niño individualmente, pero la familia tiene que favorecer cambios al interior también para que se sucedan cambios con el niño. Porque, a ver, algo que sucede mucho en los procesos es que sí es cierto esto que decimos, ¿no? Si un niño se prende porque te está pasando algo, algo está pasando en la familia, ¿no? Lo llevamos a terapia, pero no solo es el niño el que se debe de comprometer. Por eso también atendemos a los papás en el sentido de orientación, ¿no? Porque no hacemos terapia con ellos. Sí los podemos referir a terapia, sí. ¿Tú consideras que sí tiene que ir a terapia de pareja? Pues es que problemas álgidos que dices, no pueden ni sostener una conversación de 30 minutos, ¿no? Sin pelear. Y los tienes que mandar a terapia, ¿no? Claro. Enviar a terapia. Sí. Pero lo real es que este niño, o sea, esta idea de lo voy a componer mágicamente no sucede. Ese es un mito de la terapia. Sí. Es un mito muy colocado en el terapeuta de componlo rápido. Eso no va a suceder. Sí se va a dar, pero se necesita este proceso que camine, ¿no? Hablábamos con Mauricio Albores, quien grabó con nosotros un podcast sobre temas de pareja, y él me recomendaba un libro que se llama así, El mago sin magia. De hecho, les recomiendo que lo busquen. No me acuerdo si es Ana María Palazzoli o Ana Paula Palazzoli, pero el apellido sí es Palazzoli, que habla acerca de esto, de la ansiedad que nos enfrentamos de repente cuando literal nos llegan a dejar o a depositar un menor con toda una serie de conflictos atrás, en donde parece que el único responsable o la única responsable eres tú como terapeuta. Infantil, ¿no? O sea, como va mal en la escuela, ya no se puede hacer nada, va mal en este entorno familiar, no se puede hacer nada, va mal en este otro entorno familiar, pensemos en la familia de la mamá, en la familia del papá, entonces ahora tú compolo, ¿no? Porque además somos un servicio. Bueno, yo no sé en el resto de la República Mexicana, pero no somos un servicio tan barato. Sí. Por ejemplo, lo llevas al pediatra, bueno, durante el primer año pues lo llevas cada mes, ¿no? Pero de ahí regularmente lo llevarás tal vez una vez al año, ¿no? Lo llevas al pediatra, le dan un tratamiento, si haces un gasto importante, pero se cura y ya. Y con nosotros el contrato es, te veo cada semana, me pagas cada sesión, ¿no? Claro. Y de repente pareciera ser que esta cura o esta solución, no sé cómo llamarlo, no es tan asociada como cuando toma el medicamento y se va la fiebre, que es más rápido, ¿no? O implica más cosas, además. Que yo creo, Freddy, que ahí hay dos cosas que también creo que como terapeutas tendríamos que también un tanto asumir, ¿no? Es decir... no sé, de repente en supervisiones con colegas, Freddy, el otro día alguien me hizo una muy buena pregunta de ya llevo un año con este niño, ¿no? Sí. Y el niño, por ejemplo, me decía esta colega, ya no quiere hablar, ¿no? No, me dijo, no, mentira, me dijo, yo he notado que en la sesión está mintiendo, ¿no? Llevamos un año en trabajo. Entonces ella lo que intenta es como descubrir por qué le mintió, porque se llevó un juguete, no le dijo, se llevó un juguete del cuarto de juegos que se supone que no debe de llevarse, ¿no? Claro. No si no lo hablamos antes, ¿no? Sí, de hecho. Entonces yo un poco le cuestionaba y le decía, ¿cuál fue el motivo de consulta, no? Porque yo creo que algo que nos puede pasar es que nos enredemos en, a ver, yo tengo un motivo de consulta, ese motivo de consulta ya lo solucioné, pero siempre van a haber motivos de consulta. Claro. Y entonces yo puedo hacer la terapia eterna. Lo cual, bueno, no sé, al menos, no sé tú qué piensas, creo que nunca lo hemos hablado, pero yo una vez escuché a Alejandro Mondragón decir... Exacto, yo con él... urge, en la psicoterapia infantil hay prisa de que el menor no permanezca años, demasiados meses, ¿no? O sea, no es como el adulto. ¿Por qué? Porque lo que de repente sí sucede es que todo el entorno familiar que rodea a la familia empieza a generar ciertas etiquetas.
O cierta dependencia. También. Es decir, Freddy, yo creo que... A ver, yo creo que los procesos deben tener un inicio, un final. Sí. Ese final no quiere decir que todo está perfecto. No, pero se resolvió lo que... Exacto. A lo mejor momentáneamente. Y a lo mejor probablemente tú dejes un poco al paciente, ¿no? A lo mejor Sí. a lo mejor lo ves, no sé, cada mes, haces una revisión, si todo va bien, ya alta, ¿no? Sí. Pero yo creo que muchas veces, Freddy, nos podemos enredar como terapeutas en esto de es eterno, o sea, ya llevo 2 años con el chico y también creamos cierta dependencia y tampoco dejamos que la familia viva sin este apoyo del psicólogo, ¿no? O sea, si hablamos de una realidad para las personas que nos ven, la mayoría de las veces la gente llega porque la escuela hace cierta presión. Entonces la familia busca atención, ciertamente en la entrevista te dicen, hace un mes pasó, hace 2 meses pasó. O hace más. ¿No? O sea, desde el ciclo escolar pasado, en fin, o sea, no es algo, pocas familias llegan por algo reciente, a menos que sea algo de violencia, por ejemplo, sí es algo como reciente, pero la realidad es que la mayoría llega después, ¿no? Casi que cuando la escuela, y digo, tú ya tuvimos esta oportunidad de poner ultimátums a mamás y a papás, dicen ya, ¿no? Sí, sí, sí. Estas familias empiezan el tratamiento y conforme la solución se va dando, la escuela va presionando, normalmente no faltan. Y uno empieza a proponer esto de, bueno, creo que ya hemos ido solucionando, entonces ya no te veo una semana cada semana, sino a lo mejor una semana sí, una semana no. Las familias que superan este proceso, que ahí es en donde ya devienen las cancelaciones porque un poco las familias ven solucionar el problema y ya. Ya, ¿no? ajá. Pero las familias que superan este proceso, por eso estoy haciendo este paréntesis, son de las que justamente hablamos, que generan una dependencia terrible, ¿no? Estas que de repente le buscan un nuevo problema, o de repente quieren regresar al semana a semana, ¿no? Pero yo creo, Freddy, que es de los dos lados, o sea, tanto las familias, pero también como terapeutas. Yo también diría otra cosa un poco de los terapeutas, Freddy, que también... y lo digo porque yo fui terapeuta sin ser mamá y yo era terapeuta siendo mamá y sí creo que de repente como terapeutas podemos ser inquisitivos con los papás. Muy duros. A eso me refiero, sí, duros, inquisitivos, sí. O sea, como no entiendes procesos, o sea, al final la crianza también tiene su rollo complicado, ¿no? Entonces creo que son como de las dos cosas que nos pudieran pasar como terapeutas, o alargo demasiado procesos, o también soy muy duro con los padres y puedo generar mucha culpa. Los papás vivimos con culpa toda la vida, ¿no? Pero no se trata de agudizarla. Exacto, no se trata sino a lo mejor aliviarle un poco los procesos. Yo escuchaba una vez a Nobel decir algo que me pareció bien interesante y lo empecé a aplicar hace poco tiempo realmente, ¿no? Él hablaba acerca de las responsabilidades, no de las culpas. Exacto. O sea, él decía, a ver, no puedes tú, bajo ninguna circunstancia, llegar a decirle al papá, eres culpable de lo que está pasando, ¿no? Porque, como dices tú, en la crianza uno se equivoca 1000 veces. Y creo que es algo que uno tiene que empezar a tolerar. Ya me equivoqué y me voy a seguir equivocando. Pero cuando le hablas a un papá o una mamá de responsabilidad, el sentido cambia, porque lo haces como ver las posibilidades o las necesidades de hacer cambios y no lo dejas triste. O más culpable. Exacto, porque yo sí... o más preocupado. Yo recuerdo una amiga de mi mamá que me habló, mi mamá, para decirme, necesito que hables con tal persona porque la psicóloga la dejó mal. Sí, exacto. Y me habló así llorando y yo dije, ay, o sea, qué impacto, ¿no? Todo lo que le dijo de usted, ¿no? Y al final, pues todo lo haces por amor. ¿Sabes? Sí, o sea, yo no creo que, yo creo que la mayoría de los papás hacemos cosas por nuestros hijos, sí, por bien. Digo, no estoy diciendo que no haya padres que sí hagan cosas, ¿no? Como maltratar a niños. Digo, claro, hemos visto casos de mataron al niño a golpes, ¿no? Esas cosas, sí. Ya eso habla de otra cosa, ¿no? Pero en la generalidad... Pero la mayoría de los papás estamos buscando el bien. Claro. Lo que pasa es que la regamos y tenemos mucha culpa generalmente alrededor de la crianza, ¿no? Sí. Pero en los procesos terapéuticos, creo que como terapeutas a veces eso un poco nos puede enredar en los procesos, ¿no? Bueno, no sé si nos estamos desviando un poco de lo que estábamos platicando al inicio, pero también un poco lo que queríamos hablar es ¿a qué llevaría un niño? Tú dijiste ahorita problemas de conducta, ¿no? Bueno. ¿Qué otra cosa pudiera llevar a otro niño a terapia, ¿no? Ok, vamos a explicar la conducta como síntomas activos, que son aquellos
que tienen que ver con la respuesta física, es decir, tropieza, pega, no se sienta, no pone atención, habla, grita, llora, pero también hay síntomas negativos que así se le conocen, o sea, de repente ha cambiado completamente su comportamiento y ahora solo es callada o solo es callado, ya no se relaciona con nadie más, falta a la escuela, comienza a enfermarse, ¿no? O sea, estos síntomas que de una forma no tienen tanto que ver con la interacción, sino más bien con el comportamiento. Cambió de comportamiento, Ajá. ¿no? Esas de una son forma y ahora es otra, ¿no? Las principales. Bueno, también yo añadiría, por ejemplo, Freddy no está aprendiendo, ¿no? Que es algo que, bueno, usualmente de las escuelas los van a referir es no está aprendiendo acorde a lo que se esperaría con sus demás compañeros, ¿no? Sí. Y eso ameritaría una evaluación, ¿no? Sí. Sí, y saber qué onda, es emocional, es algo de aprendizaje, es cognitivo, es algo neurológico que hay que ver al neurólogo, ¿no? Sí, yo creo que eso sí. Y a veces, no sé a ti, sí me ha tocado a mí que mandan a niños o a niñas porque la escuela ha logrado detectar problemas serios en la dinámica familiar. Ajá. Y un poco usan esta trampa, ¿no? O sea, un poco dicen, bueno, es que a veces no es que sea una trampa, es que sí hay un cambio muy marcado, por ejemplo, sobre todo cuando hay mucha violencia entre los papás. O divorcios, ¿no? Que ahora es muy común verlo. Sí, ¿no? Sí. O como cuestiones de... También ha tocado eso, ¿no? De llega sin lunch, llega con mucho sueño, ¿no? Reporta no haber dormido en su casa, reporta por ejemplo, Switch toda la noche, ¿no? Estas cuestiones que trastocan un poco más hacia la familia, que normalmente las escuelas lo que hacen es llamar a los papás una u otra vez como para ver qué es lo que está pasando y ya después tienden a referir gente. La escuela definitivamente es una mala forma de decirlo, el cliente número uno, o sea, el que detecta a las personas que necesitan la atención. Pero ¿sabes qué es interesante, Freddy, también? Y digo, ahorita que estamos hablando justamente esto de los mitos y las realidades y la terapia infantil, a mí me ha tocado mamás que llegan, que no están en proceso, ¿no? Ajá. Que más bien llegan a preguntarme una orientación. Oye, fíjate que tengo un niño, mi hija es adolescente ahora y me contó tal cosa, ¿cómo ves tú? ¿Qué podemos hacer? No es proceso, es una orientación. Y yo creo que también tendríamos que cambiar el chip. A lo mejor no voy a llevar a mi hijo a terapia infantil, pero voy a ir a preguntar con el psicólogo una orientación que me va a servir para algo que está sucediendo en mi casa y que a lo mejor eso me aclara cómo lo puedo abordar. Sí. Tal vez también tuviéramos que hablar, o sea, como ver la terapia como algo preventivo. Sí. Que no es una terapia, es una orientación, pero el psicólogo te puede echar la mano como para que puedas ver otro punto de vista, otra forma de abordarlo, y no vas a terminar en un proceso terapéutico. Sí, a lo mejor como mamá tienes ciertas dudas, por ejemplo, por el tema de la sexualidad. Algo, ajá. Y ¿no? Buscas, ¿no? Regularmente son mamás que les decimos que tocan a la puerta, ¿no? Porque o llegan físicamente o de repente preguntan directamente porque vieron un letrero, un anuncio, una conferencia o algo, ¿no? Exacto. Pero sí, como bien dices, la atención no es tanto para el niño directamente, sino para mí. Pero es en función a la crianza, ¿no? Yo he tenido por ahí una mamá que me ha buscado, no sé, tal vez 3 ocasiones, un poco cuando eran niños, ahora son adolescentes, ¿no? Y ha ido por eso, así como tengo esta duda, quiero platicar con alguien. Claro. Y se me hace, como muy padre que pueda ir. No es un proceso terapéutico, pero en una charla, en una orientación, platicamos de cosas, dudas, claro. Y se va con otra idea de lo que puede hacer en la casa, ¿no? Sí, pues rebotas con un profesional ideas que tú tienes, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, también yo añadiría, Freddy, si estás viendo cosas que tu hijo no ha hecho en base a su desarrollo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ya tiene 2 años y medio y debería hablar, no habla. No señala. A lo mejor tiene 1 año y medio y no camina. Que a lo mejor eso no nos va a llevar tanto a nosotros, pero sería bueno que alguien lo vea, ¿no? Sí. O conductas extrañas que el niño pudiera estar presentando, que dices, ¿por qué hace eso? ¿No? A lo mejor, no sé, se pone delante de un ventilador. Sí. O a lo mejor come papel. O a lo mejor... quiere chupar todo. Ándale, o sea, cosas que dices, eso es como, no es de todos los niños, lo hace él, ¿por qué lo está haciendo? Sí. Eso ameritaría también que vaya a un psicólogo y tú digas, eso, ¿qué pudiera estar pasando? No sé qué ha pasado contigo, pero a mí me han llegado niños así o familias así, porque ya otro espacio les dice lo mismo. Por ejemplo, o sea, vienen y me dicen, tiene 4 años y todavía no habla bien.
Entonces ya me lo había dicho la maestra del primer preescolar, porque ahora está en otro preescolar, pero Sí. ya me lo dijo la prima de mi esposo, que es psicóloga, por ejemplo. Sí, sí, O sea, sí. como que estas cuestiones de la... De desarrollo. Del desarrollo, vamos a decirlo así, porque no podríamos hablar necesariamente de una discapacidad. Estas cuestiones del desarrollo a la familia, en su mayoría sí le lleva más tiempo. Sí, que yo creo, Freddy, que sí, digo ahorita que estamos hablando de esto, también como concientizar a las familias de que vale la pena buscar ayuda cuando algo no estamos notando que va bien. También Sí. en cualquier situación, ¿no? Conducta, lenguaje, desarrollo, hablando de desarrollo, lo cognitivo, no caminar rápido, no hablado, noto que a lo mejor en la escuela se acerca mucho para leer o para escribir. O sea, esas cuestiones que de repente pudiéramos obviar, Sí. valdría la pena no obviarlas, ¿no? Yo siempre le digo a las mamás, sobre todo a las mamás, que están un poco atentas, hay que hacerle mucho caso a la intuición. Porque normalmente cuando estás haciendo una entrevista del neurodesarrollo, del desarrollo físico, asientan muchas cosas. O tú preguntas... sí, las mamás tienen como ya lo sospechaba. Sí. O sea, tú dices, no sé, tenía problemas para sostener la mirada. Yo siempre lo pensé, ¿no? Y yo ahorita que tú dices esto de las mamás, yo también te haría esta pregunta hablando de los papás, Freddy, ¿no? Porque también es como esta idea, que además no es una idea, lo real es que a las consultas psicológicas llegan muchas mamás. ¿El 100% son mamás? O sea, siempre va a llegar una mamá. Ajá, exacto. ¿no? Y los papás, no le quiero poner un número. Pero sí. No sé si le pusieron un número si fuera 50, no lo sé. Yo creo que sí. Pero Al menos en mi experiencia sí. también, Freddy, yo creo que tenemos que romper como estas ideas de que las mamás son solo las únicas a cargo de la crianza. Y también como terapeutas, invitar al padre, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuando vino Nobel que él decía, Nobel Freud, que una vez vino a Chiapas, Sí. y él decía lo importante que era involucrar al padre en el proceso? Porque si no, no ves la dinámica. Exacto, porque además Sí. las mamás, yo siempre digo, las mujeres un poco tendemos a ser más preocuponas, ¿no? Los hombres un poco tienden a ser, y no, o sea, no estoy hablando de estereotipos de género, pero en la crianza sucede que los varones pueden ser a veces un poco más prácticos, Lo ¿no? podemos hablar desde nuestra experiencia. Exacto, para no caer en eso, ¿no? Ajá. Pero, ¿tú qué dirías de eso? Porque tú eres hombre y tú atiendes familias con niños. Yo agregaría algo antes de explicar lo que a mí me ha pasado. O sea, aparte de esto que tú mencionas, de que a lo mejor 1 de cada 2 papás llega a la consulta en la primera sesión, lo cierto es que a veces cuando llegan no tienen mucho que decir. Es muy sorprendente. ¿Pero crees que no tengan mucho que decir o no se les brinda la eso. oportunidad de decirlo? A ¿O eso qué iba. será? Yo creo que es un poco que no se enfocan tanto en la crianza más cercana. Y no estamos hablando de todos. O sea, que son proveedores. Muchos, Ajá, sí. sí, no todos, ¿no? estamos Hay hablando papás de que están muy involucrados. completamente involucrados. Pero muchos están enfocados en trabajar, Proveer. en proveer, o sea, en tener otras responsabilidades que también son importantes, pero poco en el contacto o poco en la escuela. Algo que hablábamos con una coordinadora en una escuela con la que trabajo mucho es, me dice, aquí vemos a los papás en 3 momentos. Cuando vienen a que la pagar? señora decida, normalmente, y hablamos de familias que están, digamos, juntas en ese sentido, ¿no? De que vienen a pagar o a ver la escuela que ya se decidió. ¿no? Por la mamá. Por la mamá, exactamente. Lo vemos el día del padre y los vemos en la clausura. Y si los volvemos a ver es porque ya hemos tenido un conflicto con la mamá que ya ha llegado muy lejos y entonces entran los papás. Pero sí los vemos recoger a sus hijos o dejar a sus hijos, pero poco bajan, poco están involucrados, poco, o sea, parece ser que es un trabajo de la madre. Y entonces de repente en las primeras entrevistas, a mí sí me ha tocado ver que muchos no saben qué decir o quizá no quieren ser los primeros en comenzar. Pero no es que no estén conscientes. Por ejemplo, retomando a Nobel, él decía, a veces preguntas sobre algo, escuchas la respuesta de la mamá, pero no te quedes solo con la respuesta de la mamá, pregúntale al papá. Claro. ¿No? Porque si no es toda la versión de este lado, si no le das la oportunidad al padre, en este caso un hombre, de explicar, sí tienes como la mitad a veces de la historia, ¿no? Que es muy interesante porque además yo creo que todavía tenemos como estas ideas muy arraigadas de que la crianza le toca a la madre. Es que eso es... Y si nosotros solamente... Por ahí yo leía a Loretta Cornejo, ¿no? Que es una de las mayores representantes de psicoterapia gestal infantil,
Y ella, por ejemplo, en el libro ya dice, yo no recibo a los padres en primera consulta si no van juntos, incluso si están divorciados. Lo mismo dice Nobel. ¿No? Ajá. Que ella dicen, si la cita va a tardar porque me dicen, el papá no está de viaje, ¿Qué tarde? que tarde, pero yo no recibo la primera sesión. Y eso se me hace muy interesante porque es lo que tú dices, los haces a ambos responsables Claro. del menor. Que al final es así, el menor es de los dos. Sí, ella misma hablaba y hacía un comparativo de si recibieras un diagnóstico de cáncer y cada sesión fuese un tratamiento de quimioterapia, muy seguramente estarían los dos. Exacto. ¿No? Y hablaba mucho acerca de cómo ahora hemos mejorado. Ella es una persona grande, ha vivido más generaciones, vamos a decirlo así, de cómo ahora hemos mejorado como familias en la atención a los menores, ¿no? O sea, es más importante hoy en yo día creo que ahora está más presente el servicio, o sea, como Sí. lo piensas, voy a llevarlo al psicólogo, ¿no? Sí, que hace Al 20 terapeuta, años, sí, por ejemplo, claro, seguro. 30 de A más. mí, yo tengo 46 y no, eso no No. sería en mi generación. Por ejemplo, yo recuerdo que fui, pero porque una amiga de mi mamá era psicóloga, entonces estaba esa, pero normalmente no era así. Claro. Entonces ahora, y ella hace este comparativo de cuán importante es el estado emocional como lo es el estado físico. Entonces, Así ¿por es. qué aceptamos de repente que el papá no esté enterado, ¿no? En casos de divorcios hay mamás que te hacen citas y te dicen, sí, pero yo me divorcié. Sí. Y nos compramos el primer discurso que dice, él no está al pendiente del niño, entonces la que ve todo soy yo. Y no lo sabes. Y no lo sabemos, O digo, exactamente. también es real, Freddy, que yo tengo mamás que me dicen, o papás, porque también tengo papás que me han sacado cita y dicen, no puedo hablar con la mamá. Sí. O sea, no puedo hablar, no podemos hablar. Aún así, digo, puede que tengas una guerra campal en tu consultorio, Pero hay que verla, pero ¿no? hay que verlo para saber hasta dónde está el conflicto, Sí. ¿no? Es que si entendemos a los padres como las antenas que brindan la señal, no podemos analizar nada más al hijo. Claro. O sea, definitivamente Además, no. el niño es de los dos. Sí. ¿No? Ha pasado cosas. Yo desde que he escuchado y creo que también leímos lo mismo de esta mujer, yo lo he propuesto más. El fenómeno inmediato, de repente Es que no lleguen. Exactamente, ¿no? Ese es el fenómeno muy inmediato. O sea, Sí, no pudo venir porque está de viaje. cancelan más, ¿no? Pero también me he sorprendido de ver a más hombres. Claro. O sea, que yo creo que es una tarea también interesante Claro. citar al varón. sí, ¿no? sí. O sea, sí me he sorprendido de ver más hombres, me he sorprendido de entender de mejor forma los conflictos. Porque también caemos en clichés. No estamos defendiendo a los hombres, pero también caemos en clichés de las parejas, ¿no? O sea, hace ya un rato decía, Mónica Argüello, ¿no? Decía, es muy difícil trabajar con una familia en donde la mujer ha sido engañada por el hombre, porque entonces la crianza se ve como una herramienta más, ¿no? O sea, es decir, ¿Una herramienta más para dañar al otro? ajá, Ya. no los ves, no puedes tener otra relación, no quiero que mis hijos convivan con esta otra relación, y vas viendo más fenómenos familiares. Sí, híjole. Lejos del atencional necesariamente enfocado en el niño o en la niña, ¿no? Es que yo siempre digo que en los procesos de divorcio debería de haber proceso de divorcio. O sea, Sí. yo creo que es de las cosas más complicadas a trabajar cuando tienes niños en terapia, ¿no? Digo, a nosotros que nos toca ver niños, Sí. muchas veces el enredo no está en el niño, Sí. sino está en la pareja intentando separarse, porque a lo mejor Sí. ya firmaron Pero sí juntos. que a ver, lo que yo quiero decir, digo, para que no se malentienda, no es que el niño no necesite ir a un proceso, pero muchas veces hay que desenredar también el tema de pareja, que eso, si tú eres terapeuta infantil, no nos toca, lo vas a enviar seguramente a un Sí. terapeuta familiar o a un terapeuta de pareja, ¿no? nos toca, sí. Pero sí le pega al niño. Totalmente, porque es como, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Como decir, ayúdame a quitar el agua de este hoyo, ¿no? Bueno, quitas el agua, pero de repente sigue lloviendo. Exacto. En esencia no estamos haciendo la acción que evite que este daño o esta situación se detenga. Aún así, yo creo que el niño se beneficia del espacio, se Total, beneficia de sí. entender que, pues bueno, por ejemplo, en padres separados va a tener 2 casas, ¿no? Va a tener
pues esta dinámica de a lo mejor con mamá entre semana, con papá el fin de semana o al revés, ¿no? Sí. O a lo mejor solo lo veo en vacaciones. O sea, estas dinámicas que se establecen, ya sea por un juez, por la propia pareja, al final sí es rico que el niño lo pueda platicar con otro que va a entender sus sentimientos, sus sensaciones, ¿no? Sí. Yo creo que esa es de las cosas más complicadas a trabajar. Es muy complicado. Y yo creo que ahora nos toca mucho verlo. Sí, yo sinceramente dentro de mi experiencia lo catalogo como lo más difícil. Sí, yo también. Porque, por ejemplo, cuando un menor vive violencia sexual, normalmente haya o no una buena relación entre los papás, hasta cierto punto hay un alineamiento, ¿no? Ya. Cierto punto, porque hay de casos a casos, ¿no? Pero pensemos que no fue O sea, nada de los la une, familia, ¿no? O una enfermedad, o un problema. Pero en este caso, en donde también hay una dinámica de poder y de buscar quién gana sobre el otro, pues son los niños, las niñas, las bolitas que van y vienen. Es muy complicado, de verdad. Sí, yo como terapeuta de niños, yo a los papás que he tenido la oportunidad de que lleguen, ¿no? Mientras está el proceso, siempre les digo, ojalá su divorcio sea lo más cordial posible, lo más de acuerdo posible, porque al final los que van a quedar en medio son los niños, ¿no? Sí, hace poquito hablaba con una pareja, de estas parejas que ya han pasado por separaciones, ya han pasado por intentos de divorcio, siguen juntos, ¿no? Ves la dinámica muy complicada y de repente dices, híjole, lo más seguro es que terminen separándose definitivamente, ¿no? Uh-huh. También he visto parejas que están ya, o sea, que digo, estos no pueden pasar, pero ni 50 minutos juntos aquí, ¿no? Pero también lo que notas es que ves muchos papás viéndose uno al otro, no siendo papás. Entonces yo le decía a estos papás que vi justo esta semana, necesito que se sienten a tomar un café y que hablen como papás. Porque me han hablado 30 minutos de lo mal que está su relación. Y claro, el discurso es, lo hemos afectado, por eso lo traemos, sabemos que estamos mal, ¿no? Pero solo hablan de ustedes, o sea, no hablan, por ejemplo, de cuál es el problema que ven en su hijo, en este caso era un niño, ¿no? O sea, cuál es la situación en la escuela. O sea, están siendo tan pareja que dejan de ser papás. Y eso sí le pasa a muchas familias, ¿no? Y también, Freddy, digo, un poco ahora que tocas este tema de los papás en divorcio y el terapeuta, también una cosa que los papás tienen que saber, que es importante, que ahorita seguro nos van a ver papás y terapeutas, es que el terapeuta también tiene que tener un proceso. No, claro. Sí, porque también, o sea, a lo mejor tú eres hijo de padres divorciados y tienes a unos papás divorciados enfrente y no quieres que se divorcien. Sí. Porque tiene que ver contigo. O tú haces, o tú dices, sepárense, o sea, también tenemos que hablar que hay malas prácticas, que si no estamos supervisados nos pueden pasar cosas así. Y que al final, es que ahorita que tú dices todo eso, yo decía, híjole, qué complicado, porque al final nosotros también somos seres humanos. Podemos estar pasando. Y también nos están pasando muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, y luego trabajar con la infancia, Ana, es trabajar con tu propia infancia. Ah, no, claro. Es remontar muchísimas cosas, entonces te puedes ver tan atrapado. Nos puede pasar a cualquiera, eso es una realidad. Claro, claro. Yo estoy seguro que a esta Loreta Cornejo y al Nobel de quienes hemos hablado, seguramente les ha pasado, y no quiere decir que no les pueda pasar si es que siguen dando consulta. O sea, es que hay historias que son tan verdades. Sí, claro. Para nuestra estructura que te atrapas en un segundo, o sea, yo una tenía vuelta. Una maestra en la universidad que decía que te buscan los pacientes que tú necesitas. O como decía Claudio Naranjo, ¿no? Los pacientes te los manda Dios. No, que tienen que ver con tu historia, claro. Tienen que ver y de alguna forma, bueno, también es cierto que si tal vez tú no hubieses vivido esos procesos, tampoco es que los tengas que vivir todos para entenderlo, ¿no? Pero un poco te facilitan estar como en contacto, pero sí necesitas estar muy atento. Y creo que vale la pena decirlo porque tal vez un mito que todos los psicólogos vivimos es, como es psicólogo, todo está perfecto. Mentira. Sabe qué decir, sabe cómo actuar, es también, buen papá. Digo, yo soy mamá de un niño, ¿no? Y también soy una mamá histérica que a veces grita, que también lo ha llevado al psicólogo, ¿no? Claro. Yo diría, como psicóloga, me parece, Freddy, que en temas de la paternidad y la maternidad, creo que lo más importante es que los papás estén buscando ser mejores, no ser perfectos. Tener ganas, exactamente. ¿No? Eso. O sea, no hay papás perfectos. No, y es que, ¿qué es un producto? O sea, tendríamos que definir el producto perfecto para saber cómo puede ser un papá o una mamá perfecta.
Pero como no se define un producto perfecto, yo creo que lo que tienes... eso me lo han preguntado muchísimo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué debo de hacer? Intentar que sea una buena persona, que esté sano, que sea feliz. Yo creo que con esos tres nortes es a donde tenemos que ir. Que caminar, ¿no? Y sí, lo dices muy, muy, muy bien. O sea, a nosotros nos ha tocado platicar a veces desesperados. Sí, de casos. Encabronados con la familia, ¿no? Porque a veces hay familias que te enojan. Encabronados con la escuela. Y es esto de, hey, ¿no? O sea, ¿por qué estás encabronándote? ¿Por claro, qué estás, ¿qué onda contigo, no? ¿Por qué estás preocupado de más? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué parece que estás saliendo de la hora de atención, del momento de atención para empezar a pensar en esta familia? Claro. Y tendrá definitivamente mucho que ver con lo tu que historia, tú ves. ¿no? Sí. Y por eso lo tienes que supervisar. A mí a veces me ha pasado que estoy sentado escuchando a alguien y digo, ¿qué hago allá? ¿No? O sea, ¿por qué estoy enfrente platicando y ese de es mi vida, caso, ¿no? claro. Sí, es una realidad. Y en el caso de las infancias, pues también. Claro. Los niños, sí, para hablar un poco más acerca de los mitos, porque nosotros que nos dedicamos de repente a platicar acerca de psicoterapia, hay gente que está empezando que nos dice, ¿qué hacemos? Exacto. Yo cuando estaba estudiando, oía a una psicóloga que se llama Lulu Grajales que me decía, pues dale terapia de juego. Y yo, ¿qué es eso? ¿no? O sea, como juego y ya, ¿qué busco, ¿qué hago? no? Tal vez sería bueno, a lo mejor este tiempo que nos queda, como enmarcar qué debemos hacer. A los terapeutas. Sí, o qué debemos leer. Pues yo lo que creo, Freddy, y que siempre cuando hablamos en nuestras clases, en los diplomados, a mí me parece que lo primero es que te gusten los niños. Totalmente. Si no te gustan los niños, no trabajes con niños, ¿no? Totalmente. O sea, si no vas a estar tirado en el piso, manchado, sí. No trabajes con niños, eso es una. Sí. Y yo diría, Freddy, en los inicios, a mí me han hecho mucho esa pregunta de la técnica. Antes de las técnicas, creo que primero tienes que trabajar mucho en eso, la vinculación con el niño. Cómo te vinculas, juegas con el niño, que ese niño quiera llegar. Y esto que llamamos el encuadre, que es estas reglas que colocas al espacio, ¿no? Sí. De puedes decir casi todo lo que tú quieras, no podemos romper, ¿no? No nos podemos llevar juguetes a la casa, ¿no? Sí, lo que tú me cuentes es un secreto, lo que yo te cuento Exacto, también. ¿no? Esto de voy a ver a tus papás, Sí. porque bueno, vemos a los papás en el proceso y le decimos al niño para que el chico sepa, ¿no? Además te preguntan, ¿qué te dijeron? Claro. Te dieron queja. Y me parece, Freddy, que, híjole, de leer, pues yo creo que hay muchas cosas que se pudieran leer, ¿no? Uh-huh. Creo que Nobel trabaja con niños, ha trabajado con Muy niños actual. durante mucho tiempo. Uh-huh. Claro, Sí, Nobel. Bueno, yo recomendaría a Loretta Cornejo, a Jane West, que tiene eso de la psicoterapia no directiva con niños. Y bueno, yo siempre recomiendo un libro que si vas a ser terapeuta infantil, tienes que leer Dips, En busca del yo, de Virginia Axline. Me parece que es un libro que si no lo han leído deberían leerlo, ¿no? Porque me parece que nos refleja mucho, además, esa terapeuta trabaja con el niño sin la familia. Sí. Que eso también es muy interesante porque esta familia no quiere trabajar con ella y aún así ella ve al niño. Y el niño gana mucho aún cuando las familias no logran hacer todos los cambios que tú quisieras, el niño se beneficia del proceso. Sí, haciendo un paréntesis rapidito, ¿no? Ese libro no te enseña a sacar a los niños del autismo. No. Porque luego hubo una corriente de personas que decían, como ella con Dips lo sacó el porque autismo. Serrano no era autista, Dips no era autista. En realidad creo que el mayor aporte es cómo la vinculación, el entendimiento, la posición hace grandes cambios en una estructura que, insisto, como al principio, ya es y se está formando, ¿no? Ya es una personalidad en desarrollo. Y decimos en desarrollo porque adquiere experiencia conforme el tiempo, ¿no? Y también, Freddy, yo creo que entender que la psicoterapia tiene una parte inicial, una parte intermedia, una parte final, o sea, que es un proceso, que no solamente, no es jugar por jugar. Yo haría aportes un poco más técnicos, o sea, me parece que debes de tener claro debes de tener claro qué es lo que vas a hacer. Cuando estás en la universidad de repente dicen, pues checas tu plan de tratamiento, ¿no? Y te quedan así como grandes, sobre todo en la universidad. ¿Y cuál es el plan de tratamiento? Sobre todo en la universidad, que no todos fuimos los alumnos que devorábamos todos los libros, ¿no? Dices, bueno, me parece que hay que tener claro qué es lo que vas a hacer como en cualquier trabajo. O sea, si yo soy un ingeniero que se dedica a instalar softwares, tengo que tener claro los procesos, bla, bla, bla.
Aquí de lo que se trata es, a ver, ¿cuál es mi meta primera? Entrevistar a los papás, conocer el caso, ver si lo tomo. Lo segundo y lo más importante es gestionar vinculación, vínculo, afecto, empatía, no sé cómo lo podemos explicar, rapport, ¿no? O sea, yo creo que un indicador de que vas bien es cuando la familia te devuelve cosas como, ya quería venir. Claro. O el mismo niño. Te lleva algo, por ejemplo. Ajá. ¿No? Te hace una carta, te regala una piedra, Cuando ves que también la familia dice, ay, parece que sí le está funcionando. Tú a veces dices, yo solo he jugado. O sea, literal bajo la plastilina, o juegas un juego de mesa, o te tiras, te disparas, ¿no? Que las primeras sesiones un poco, al menos desde lo que yo hago, deberían ser solo juego. Sí, jugar, o sea, estar. Solo juego para él o para ella, pero obviamente uno está analizando qué dice y qué hace. Pero al final debería estar eso, ¿no? Es pasar una hora, como decía hace tiempo un paciente. Es que es genial tener un adulto para mí. Claro, eso, ¿no? Es súper rico, ajá, ¿no? O sea, él era como de... Ningún adulto está para ti como niño una hora. Ajá, y ese es el verdadero proceso de, uno, y de brindar confianza. Así es. O sea, cuando ellos ven o ellas ven que estás para ellos, dicen, pues sí, de aquí soy. Es como si yo, en una consulta de un adulto, no te pusiera atención, viera mi celular, ¿no? Sí, o estuviera viendo hacia otro lado. Claro, o sea, bueno, esa es una cosa. Creo que después de eso, entonces sí viene planear qué vas a hacer con hacia dónde voy, ¿no? Exacto. Y no lo tenemos que saber todo, creo que eso es bien interesante. Yo al principio me friqueaba un montón porque decía, ¿cómo que no aprendí la técnica para bajar ansiedad, no? Pues que yo también creo que en el camino los mismos niños te van dictando y bueno, también uno tiene que ser muy creativo, a veces tienes que inventarte ahí algo para el momento, sí, ¿no? Eso sucede en la terapia, a veces tienes que, voy a hacer esto porque por aquí va la cosa. Sí, ¿no? Porque a lo mejor quiere jugar con, no sé, yo a lo mejor lo leí en un manual que es con arena y no quiere arena. Ajá, exacto. ¿No? Entonces tenemos que inventar ahí algo. Tienes que ver qué hacer. Entonces yo creo que hay que tener claro qué queremos hacer. Me parece que leer autores sobre casos específicos son muy buena idea porque te dan cuenta cómo ellos lo desarrollaron, pero también no te deberías de aprisionar porque entendamos que lo hacen también por vender. Entonces, claro. Estos grandes casos, ¿no? Como yo leía a Levin una vez de que hablaba de un niño que manipulaba la popó, probablemente no lleguen, ¿no? O sea, probablemente no sea... Sí, yo rescataría a Freddy, o sea, estas dos cosas, ¿no? Me parece que el secreto con los niños, no solo con los niños, creo que en general en la psicoterapia es estar presentes como terapeutas con toda tu energía ahí puesta. Sobre todo con niños tienes que estar... Sí. Bueno, con todos, pero es que con los niños hay que estar muy presente. Digamos que demandan más energía, ¿no? Y yo creo que con los papás que nos están escuchando, los terapeutas que nos están escuchando, esto de, bueno, la psicoterapia infantil es beneficiosa para los niños, es beneficiosa para la familia también. Sí. Y puede ser beneficiosa aún cuando la familia no trabaje todo lo que tú quisieras que cambiara la familia, porque uno también espera cosas, ¿no? Me parece que eso es beneficioso para todos, ¿no? Y el norte es tener el motivo de consulta. Claro. ¿No? O sea, creo que llegan por algo y una vez que corroboras si este motivo de consulta es el verdadero o no, no lo olvides, porque ahí es en donde uno se pierde. A ver, claro, nos podemos vinieron perder, por esta ¿no? dinámica, ¿no? Y también creo que los papás, digo, en esto de hablando de los papás, también tener claro a qué van al proceso. Sí. Que también ellos sepan qué están buscando en el proceso, porque también a veces no saben porque nunca han ido a un psicólogo. Claro, sí, eso pasa mucho. No, entonces, bueno, también como explicarles a qué van, qué esperan el proceso, cuánto puede durar, ¿no? También creo que eso es bueno que ellos lo sepan. Medir ¿no? nuestro trabajo, Ana, porque sí bien vale la pena que en las sesiones con los papás subsecuentes se pregunte cómo va, ¿va bien? ¿Va mal? ¿No? Porque a veces para eso son las sesiones. Ajá, ¿no? es que a veces uno puede decir, lo estoy haciendo perfecto, ¿no? O dar altas anticipadas. Claro. Y los papás quedan o tardarme demasiado. Ajá, de ¿no? decir, cualquiera de esas dos creo cosas. Que eso hay que verlo, siempre hay que socializar, me parece, con otro profesional sobre lo que vives en la terapia, sobre lo que ves en tus casos. Definitivamente el trabajar con herramientas enfocadas a cómo entienden el mundo siempre va a ser una gran ventaja. Así es. Sí. Súper. Pues bueno, qué rápido pasa el tiempo. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos estamos viendo pronto en el siguiente capítulo. No olviden seguir nuestras redes sociales: Instagram, Facebook
LinkedIn y ahora el canal de YouTube.